Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué se espera en estos días antes de que Cristo regrese al mundo? Estamos viviendo en tiempos fuertes antes de la venida de Cristo. ¿Cuáles son las señales? Ventana TV presenta Señales del Fin, con el pastor Ricardo Quesada. Abre tu corazón y escucha la palabra de Dios para comprender lo que sucede y está por venir. Cristo viene pronto. Y ahora pastor Ricardo Quesada. Gloria a Dios. Gracias por permitirnos nuevamente continuar con esta enseñanza, Señales del Fin. Esta viene a ser la clase número 16. Vamos a seguir con la palabra de Dios, enseñando lo que viene en estos tiempos que vivimos. Voy a pedir a Marta que le dé un saludo a la audiencia. Ella es mi esposa. Bendiciones, queridos hermanos y amigos que nos están viendo a través de Ventana TV. Aquí una vez más estamos para dar la clase número 16 y pongan mucha atención y tengan siempre un lápiz y un cuaderno. Gracias. Gracias. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, por esta oportunidad de enseñar tu palabra. Padre, vamos a sujetarnos única y exclusivamente a lo que está escrito dentro de tu palabra, dentro de la Biblia, Señor. Y creemos, Señor, que esto debemos saber porque es mandato tuyo, Señor, para estar preparados para estos tiempos que se vienen. Gracias, Señor. Limpia nuestros corazones, que no haya ningún obstáculo en esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la clase anterior habíamos terminado estos dos últimos versos que mencionamos en el Apocalipsis 13, el 17 y el 18, donde se habla la marca de la bestia. Esto va a ser algo muy trascendental, algo muy importante para este personaje maligno, porque va a tomar control de las personas. Al ponerle la marca, usted va a estar controlado. Ellos van a saber dónde está usted. Si usted está haciendo lo que ellos quieren que usted haga, usted no va a poder naturalmente hacer otra cosa más que alabar a ellos, adorar a esta bestia, porque ya usted se comprometió. El dejarse marcar significa que usted está del lado del anticristo, indudablemente del lado de Satanás. Y Dios no va a aceptarlo. De ninguna manera va a aceptar a alguien en los cielos con la marca del anticristo. No lo va a aceptar. Si usted ha pasado el rapto y se quedó y tiene que marcarse para poder vivir, usted no va a ir al cielo. Pero si usted quiere mantener, o sea, cuidar su salvación o quizás conseguir su salvación, pues va a tener que tomar una decisión. Tal vez arriesgar su vida y hacer lo que tenga que hacer para no estar en el lado del enemigo. Aquí también se enseña algo muy interesante. Tiene un número, un número que menciona un número maligno, el número del anticristo, el número 666, que representa la Trinidad satánica. El número perfecto de la Biblia es el 7. Y
La Trinidad Divina sería el 777, que indudablemente supera a ese número satánico. Eso ha sido un debate muy grande, se ha estudiado mucho sobre eso, inclusive se ha tratado de buscar referencia en otros personajes malignos de la Biblia y se ha encontrado, por ejemplo, como el caso de Nerón. Nerón es un personaje que es muy malo, un hombre totalmente maligno, demoníaco, y se ha encontrado que los números que representan su nombre suman 666. La razón de esta Trinidad satánica es indudablemente destruir la obra de Jesucristo, destruir el plan de Dios, tratar de que la obra de Cristo desaparezca, si es posible, y derrocar a Cristo. Pues esos son los planes de estos personajes satánicos. Indudablemente no lo van a lograr, pero ese es el plan, ese es todo esto que están haciendo tiene ese objetivo. Si usted ha pasado el rapto y quiere la salvación, va a tener que arriesgar su vida. Inclusive yo creo que va a tener que entregar su vida para poder recibir la salvación y negar cualquier cosa que el enemigo quiera hacer contra usted para tenerlo de su lado. Muy bien, vamos a continuar ahora con Apocalipsis 17, de 3 al 4. Y la palabra de Dios en Apocalipsis 17, 3 y 4 dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de una inmundicia de su fornicación. La Biblia acá nos enseña que el apóstol Juan, el escritor de este libro, el Apocalipsis, ha sido llevado al desierto por un ángel para mostrarle las abominaciones, el pecado de la ramera. Indudablemente eso representa a Babilonia como un símbolo de pecado, un símbolo de maldad. La Biblia habla mucho de esa cultura babilónica como una cultura maligna. Y esto ha quedado ya representado en la Biblia y lo llama la ramera. La ramera, o sea, aquellas abominaciones que hasta ahora se siguen haciendo, ha quedado ya para todas las generaciones futuras, y esa es la ramera, o sea, es el pecado, es la maldad. La bestia de color escarlata, como dice acá en estos versos, es el dragón. Y esa bestia que sale del mar tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Definitivamente es la forma como lo describe la palabra de Dios a este personaje, que son 7 naciones y 10 reyes. Y entonces representa a la bestia. Y es la forma de su vestimenta, algo como relaciona, cómo va a estar vestida, cómo se va a representar. Su vestido va a ser escarlata, rojo y púrpura o morado, y va a tener mucha joya, podríamos decir, mucho lujo en su vestimenta. Es probablemente alguien que va a mostrar mucha riqueza, mucho poder, ¿no? Y un cáliz de oro. Y un cáliz de oro donde va a estar toda su maldad, todas las abominaciones, toda la inmundicia. Podríamos decir, están llenos, ese es en esencia el ser de estos personajes. Muy bien, vamos a continuar con Apocalipsis 17, 5 y 6. La palabra de Dios dice, y en su frente un nuevo escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Es interesante ver que ya han habido muchos mártires a través de la historia.
de hombres que han mantenido su fe inquebrantable. Han preferido morir antes que negar su fe. Y vamos a ver cosas espectaculares dentro de la palabra de Dios, que hay hombres que han muerto en gozo, en alegría, porque sabían cuál es su eternidad, cuál es el destino que tienen después de eso. O sea, la muerte prácticamente no lo tomaban como una cosa, como un castigo que acaba todo, más bien al contrario, la muerte lo tomaban como una entrada al cielo. La muerte lo tomaban como un camino ya a la eternidad con nuestro Señor. Y es como debe ser el Hijo de Dios, tomar la muerte como un camino para entrar ya a la presencia del Dios mismo. Porque la palabra de Dios dice, cuando muere un creyente, un verdadero hijo de Dios, va inmediatamente a la presencia de Dios. A lo largo de la historia, muchos han muerto a causa de su fe. Y eso es maravilloso, como la palabra de Dios nos enseña. Muchos han entregado su vida y lo han hecho con gozo, sabiendo que lo que viene después es algo muy grande, muy gratificante, que no es comparada a la muerte. La borrachera de la mujer, cuando habla acá la palabra de Dios, muestra su placer en los logros malignos contra la iglesia. La borrachera de la mujer se representa se puede decir, al gozo y la alegría de ver el daño que puedan hacer a la iglesia de Cristo. Son los logros malignos contra los hijos de Dios, contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo terrible. La palabra de Dios ya lo menciona. O sea, debemos tener mucho cuidado, ser firmes. Nuestro corazón tiene que estar lleno del Espíritu de Dios y estar en las cosas del Señor, completamente, sin posibilidad a darle ninguna oportunidad al enemigo. Cada creyente que ha perdido la vida por su fe ha fortalecido a la iglesia, indudablemente. Lo hemos visto hace unos días, personaje tan maravilloso, este hombre de Dios, predicando la palabra de Dios, hablando de cosas verdaderas, defendiendo la verdad, defendiendo a Dios, naturalmente, fue quitado la vida. Me refiero a Charlie Kirk. Y pues así, esa es la persecución que estamos viviendo. Es una persecución por predicar usted el evangelio, por hablar de Cristo, por ofrecer la salvación a muchos. Usted va a ser perseguido. Muchos lo van a ver con malos ojos y llegar a los extremos, que muchos van a querer quitarle la vida. Ya la palabra de Dios lo menciona en esa forma. Nosotros estamos libres de persecución. No necesariamente, no hay, las persecuciones son diversas. En otros lugares se persigue a alguien que tiene una Biblia en la mano o que está claramente predicando el evangelio. Lo pueden matar, sí, en lugares, en países donde no se puede predicar la palabra de Dios y son ejecutados cuando lo están haciendo, cuando los descubren. Acá hay libertad todavía para reunirse en las iglesias, pero no crean, el enemigo no está contento, está buscando hacer daño. Levanta por ahí un corazón malvado para hacer daño a alguien o a una iglesia o a una organización o a un hombre de Dios, como lo que acabamos de ver. Esa persecución es una persecución real que estamos viviendo en estos tiempos y es a nivel mundial. La persecución va a seguir y aún más grande. La palabra de Dios nos dice, si Jesús ha sido perseguido, también nosotros seremos perseguidos. Y aquí hago una pregunta, ¿por qué tienen que suceder estas cosas? ¿Por qué todas estas calamidades, estas cosas terribles tienen que suceder? La razón número uno es porque está escrito en la Biblia y no podemos cambiar lo que está escrito. Son planes de Dios que ha establecido con un último esfuerzo para ganar más almas para la gloria de Cristo nuestro Señor. Tampoco podemos pedir a Dios que cambie o altere lo que ya está escrito. Señor, esto parece que está muy duro, está muy fuerte. Señor, vamos a unirnos en oración, vamos a hacer cadena de oración para pedirle a Dios que no sea tan duro. Ponga algo más suave, Señor. Yo creo que esto nos asusta. No, las cosas de Dios ya están preestablecidas
desde el principio de la creación. Eso no puede cambiarse. La palabra de Dios es tal como está escrita y así va a suceder. Usted prepárese. Lo que Dios quiere es que usted sepa lo que va a suceder, porque eso es lo que nos pide el Señor. Más bien debemos leer las profecías finales, debemos entenderlas, debemos estar preparados para poder enfrentarlas. No podemos cambiar lo que ya está escrito dentro de la palabra del Señor. Y que no nos sorprenda, porque el Hijo de Dios no debe sorprenderse, decir, levantar un grito y decir, estoy viendo estas cosas. No, o a mí no sabía de esto. No, ya está en la palabra del Señor. Ya más bien usted debe decir, fíjese, están sucediendo estas cosas que están escritas. Y de esa manera usted va a sentir la seguridad de que lo que ya está en la Biblia está sucediendo y que la llegada de nuestro Señor Jesucristo cada vez es más cerca. Esa es la razón y no se puede cambiar. Al contrario, pide el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, que nos preparemos, que sepamos todo lo que va a suceder. Veamos Apocalipsis 13 del 7 al 10, Marta. Apocalipsis 13 del 7 al 10 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Qué clara es la palabra del Señor. A veces un poquito fuerte, a veces son cosas que tenemos que tener que entender, pero Dios nos está advirtiendo, nos está aclarando. Dice la palabra del Señor que se permitió hacer guerra contra los santos. ¿Quiénes son los santos? Somos nosotros. Dios lo permite porque lo hace el Señor. Nos está probando. Quiere probarnos. Quiere ver qué calidad de fe tenemos. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Es firme, es sólida, es inquebrantable? ¿O es algo que nos va a hacer temblar y nos vamos a ir al costado para que no nos hagan daño? No, Señor. Nuestra fe tiene que ser una fe en que nada ni nadie en este mundo nos pueda poner una duda contra nuestro Dios, contra nuestro Señor Jesucristo, que ya nos salvó, ya nos rescató, ya nos entregó la salvación. Más bien, cuidémosla, seamos firmes. Cuanto más agarrados estemos de ella, más fácil va a ser vencerlas. Y la adoración a los moradores de la tierra, de los que no están escritos en el libro de la vida, se refiere esa adoración a aquellos que no tienen a Jesucristo. Esos moradores de la tierra que no tienen a Cristo van a adorar a la bestia. Un hijo de Dios, un verdadero hombre de Cristo. Alguien que tiene la salvación y sabe el sacrificio de la cruz, nada en el mundo va a hacer que cambie de opinión y deje de amar a Dios para amar a un falso Dios, a un falso profeta, para poder seguir cosas que no corresponden a la palabra de Dios. Pero van a haber moradores de la tierra, dice la palabra de Dios, aquellos no creyentes, aquellos que no tienen a Jesucristo, aquellos que están separados de Dios, que ya, tal vez algunos de ellos, Dios ya les ha puesto un espíritu de mentira, porque Dios ya se cansó de muchos, porque le han venido rechazando y burlándose de él por años y por años y por años. Ellos van a adorar a la bestia, porque así lo dice la palabra del Señor. Y aquí está la fe y la paciencia de los santos. Quiere decir que nosotros tenemos que mantener esa fe inquebrantable. Va a ser dura para aquellos que se queden después del rapto, para aquellos que han visto el rapto, han visto millones de personas levantarse en las nubes, ver a Jesucristo, porque la palabra de Dios dice, todo ojo lo verá. Quiere decir
que no va a haber nadie en esta creación que no vea el rapto. El rapto va a ser visible en los 360 grados de la tierra. Tenemos un Dios omnipresente. Quiere decir, aquí se va a ver en el área donde estamos, acá en el área de Fresno, se va a ver en Nueva York, o como se va a ver también en China o en África. Y ahí va a estar nuestro Señor Jesucristo levantando a los santos, a los creyentes. Va a ser visible, usted lo va a ver. Y el que se queda va a saber que se quedó. Va a saber que no fue con Cristo porque no se mereció el encuentro con nuestro Señor. Y si se queda, usted tiene dos opciones: cambiar de parecer y tener a Cristo en su corazón y defender su fe a como dé lugar para que esa salvación se cumpla en su vida, o unirse al enemigo y vivir temporalmente por ahí, ni siquiera bien. No creo que no va a ser una vida agradable en esos tiempos. Pero al menos no lo van a matar, va a poder comer, va a poder hacer sus cosas, pero no va a ser una vida agradable. Pero su destino es la condenación eterna. Pero si usted dice, no, vi el rapto, me duele profundamente no haber ido a Cristo ese día que vino Jesús por su iglesia, usted tendrá que enfrentar lo que tenga que enfrentar, aún la muerte, porque no hay otra alternativa. No va a ser fácil, va a tener que tal vez pasar hambre, tal vez va a pasar necesidades, tal vez va a estar enfermo y no le van a dar medicina. No sé detalles, pero la palabra de Dios dice que usted no va a poder ni comprar ni vender por no tener la marca. Pero si usted sabe lo que significa la salvación, usted va a preferir morir aunque sea de hambre o de una infección y no negar su fe. Yo creo que va a ser momentos muy difíciles para muchos que han creído en el Señor, pero por estar compartiendo su fe con el enemigo se han quedado. Pero ahí va a ser el momento en que esa fe va a tener que ponerse firme para poder seguir adelante. Ese deseo tal vez que algún día ha tenido a Cristo en su corazón, o ese deseo de ser salvo y compartir la eternidad con el Señor. Posiblemente esas personas saben de la Biblia, la conocen, de repente la saben de memoria toda la Biblia, pero no ha estado preparado para ese encuentro. Veamos Apocalipsis 22:20, Marta. Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Qué impresionantes palabras. El que da testimonio de todo esto es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo está llevando a cabo todas estas, podríamos decir, manifestaciones de la ira de Dios. Él está llevando adelante todo este proceso de la ira de Dios. Es una manifestación de la ira de Dios, la palabra lo dice, en 3 diferentes etapas. Y creo que el Señor Jesucristo lo hace porque aún todavía, cuando vea la humanidad que las cosas son reales, para aquellos muchos que no han tenido capacidad de creer en la cruz, puedan levantar los ojos y darse cuenta que hay un Dios de amor que está esperándolo. Pero cuando millones de personas sean resucitadas y creyentes sean arrebatados, estoy hablando del rapto de la iglesia, el mundo quedará sorprendido, totalmente sorprendido, cuando usted vea levantarse a personas a la presencia de Cristo, o cuando vea usted muertos levantarse de las tumbas e ir a la presencia del Señor. La palabra de Dios dice, ese es el misterio de Dios, porque es algo que no se puede imaginar en una mente normal. Cómo algo de esa magnitud va a suceder. Sí, va a suceder porque está escrita, y está escrita muchísimas veces como una advertencia de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo está más anunciada que su primera venida. La primera venida de Cristo ha sido grandemente anunciada, ya todas esas profecías se cumplieron, pero la segunda venida
Es una venida triunfante, gloriosa, cuando viene nuestro Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores, y cuando viene a recoger su iglesia con total autoridad y poder. Usted no va a ver al Cristo que vio caminando en las tierras de Israel, en Jerusalén. Usted va a ver a un Cristo glorioso, totalmente poderoso, el Dios que estuvo también en la creación, quien nos creó también. Nuestro Señor Jesús viene por segunda vez, pero de una forma muy diferente. Viene por su iglesia y se la va a llevar. Y si usted no está listo, usted va a escuchar palabras fuertes, tal vez muy dolorosas. Quizás usted va a llorar, quizás va a querer negociar, quizás usted va a querer suplicar al Señor y decirle: Señor, yo he dado mi vida para ti, pero me he desviado estos últimos años, he comenzado a vivir un poco mal, pero tú conoces, yo siempre te he amado, pero no has estado listo. El Señor le va a decir a usted: no te conozco, porque tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Es posible, porque la salvación debe cuidarse con temor y temblor. Es posible que haya sido borrado su nombre del libro de la vida. Sí es posible, porque si Dios se advierte, es porque es posible. Dios no dice, te recomiendo esto, claro, nunca te voy a sacar de ahí. No dice eso. Advierte que debe cuidarse esa salvación con temor y temblor. Palabras fuertes. Quiere decir, esa salvación debe cuidarlo usted con todo su ser, con toda su mente y con todo su corazón. No sabemos ni el día ni la hora, pero sí sabemos que viene pronto nuestro Señor, y de sorpresa. Nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, solo el Padre. Así que usted prepárese, viva una vida decente para el Señor, una vida que cuando llegue a los cielos lo diga el Señor: hijo, te amo, has dado siempre lo mejor de ti, yo te recibo y va a haber un momento en que vamos a tener un encuentro con Cristo para ser galardoneados, todos aquellos que hemos puesto la milla extra para servir a nuestro Señor. Pero si usted no está listo, si usted, a pesar de que pueda haber estado algún día en el libro de la vida, usted comenzó a establecer una vida pecaminosa, a volver a estar en amistad con el enemigo, a vivir en pecado, no puede llegar al cielo. Todo pecamos. Porque si usted ya establece una vida de pecado, usted vuelve a de donde salió, regresa usted a su Egipto, a su lugar de inmundicia, Dios no lo va a recibir. Tiene que salir de ahí, tiene que estar preparado. Tenemos un Dios santo, un Dios puro, que cuando nos habla de la iglesia, una iglesia limpia, pura, blanca, sin mancha y sin arrugas, habla de una iglesia perfecta. Usted está lleno de pecado, no va a entrar al cielo. Así que prepárese. Esta es la mejor noticia, el arrebatamiento de la iglesia para todos aquellos que creemos. Pero es la peor noticia para los no creyentes, porque viene, para ellos significa esto: ¿qué es esto? ¿Nos van a dejar aquí? ¿Qué va a suceder? Pues para el no creyente es como decir, esto es como una cachetada a nosotros, que bueno, ¿por qué tienen que hacernos esto? No, Dios tiene un plan para toda la creación. Si usted no está listo, usted va a pasar momentos que ni se imagina. En breve significa, cuando la palabra de Dios dice, vengo en breve, significa que nuestro Señor viene pronto. Gracias, Señor, por esta palabra preciosa. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos hablas claramente. Aquí en tu palabra dice, ciertamente vengo en breve. Es una palabra real. Tú mismo lo dijiste, nuestro Señor. Esa palabra es tuya y vamos a estar listos para encontrarnos contigo, porque no hay dos oportunidades. Amén. Gracias por estar con nosotros hoy en Señales del Fin. Estaremos contigo próximamente con Pastor Ricardo Quesada y Marta Quesada. El contenido de este programa es del Pastor Ricardo Quesada. Somos una producción de Ventana TV.
Conéctate usando los datos que están en tu pantalla.